Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. A nombre del Centro Médico ABC, les agradecemos que esta tarde se sumen y estén en este webinar que, como ustedes ya ven en la pantalla, la doctora Lisette Arginsonis Valenzuela, endocrinóloga pediatra en el Centro Médico ABC, nos hablará sobre talla baja en niños. Yo estoy segura que el tema es de mucho interés para todos. Quienes no nos han acompañado en otras ocasiones, esta sesión está considerada con una duración de 60 minutos, más o menos 40 para la plática que la doctora ha preparado, y dejaremos 20 minutos restantes para resolver a sus dudas o inquietudes. Así es que los invito a estar activos en el chat de esta plataforma. Yo al final estaré de regreso para que comencemos con la sesión de preguntas y no quiero robarle más tiempo, doctora, así es que le agradezco que esta tarde nos acompañe y le dejo el micrófono para que comencemos. Ok, muchas gracias. Gracias, Erika, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de un tema que ha tomado un boom en los últimos años, ¿no? Sobre si tengo un hijo con talla baja, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es una plática muy general, solamente enfocado como todo lo que tratamos de valorar en un paciente que en realidad esté cursando con talla baja. Y lo primero que entra en controversia es pues la definición como tal de talla baja, ¿ok? Entonces, no existe una definición absoluta de talla baja, sin embargo, de manera burda, se ha dicho que talla baja es aquel niño que se encuentre por debajo de la centila 3 o aquel niño que se encuentre más de 10 centímetros por debajo de su talla blanco familiar. Esto es de la fórmula que sacamos para calcular la talla que han heredado los padres a los hijos. La FDA tiene como definición de talla baja aquel niño que se encuentra con una Z-score de menos 2.25 desviaciones estándar. Sin embargo, se tiene que analizar que los niños se tienen que graficar para, como les repito, para su talla blanco familiar y también se tendrán que graficar para la población en la que ellos viven. De tal manera que hay muchos países que tienen sus gráficas bien definidas y nosotros somos un país que utilizamos en niños mayores de 2 años de edad las gráficas de la CDC, que son las mismas gráficas que se utilizan en Estados Unidos. Por el momento no tenemos gráficas mexicanas y nos basamos en las mismas gráficas, como les menciono, que Estados Unidos. Es importante mencionar que la talla baja no necesariamente indica que el niño esté cursando con una condición patológica. Y esto es importante recalcar porque muchas veces los papás tienen mucho interés de saber qué está pasando y pues la talla de que los niños son portadores, pues es solamente una variante de la normalidad donde se están graficando dentro de su contexto familiar. Y también aquí es importante recalcar que muchas veces los padres acuden a la consulta porque su niño es el más bajito del salón o está cuando van a los festivales, es el niño que luce el más bajito. Sin embargo, eso no significa que tenga talla baja. El niño podrá estar percentilado entre la percentila 3 a la 10 y eso no es tener talla baja, está dentro de las centilas normales poblacionales, pero sí luce más bajito que sus compañeros. ¿Ok? También es importante recalcar que un niño que tiene talla baja no necesariamente implica que tengas que hacer un abordaje. ¿Ok? Hay que analizar todo el contexto para ver si ese niño requiere que se haga un abordaje específico o nada y es una variante de la normalidad. Cuando tú acudes a que se valore a ese niño, ¿hay algo que realmente le puedo ofrecer? Ese niño está cursando con algo patológico que lo está conllevando a que no crezca de una manera adecuada
Y esas preguntas se tienen que resolver para tratar de bien si ese niño está cursando con algo o no. La siguiente herramienta que es muy útil para la evaluación de la talla baja, pues es como ya les mencioné, tener una gráfica de crecimiento. Y esa gráfica de crecimiento se tendrá que analizar de acuerdo a dónde se encuentren los padres graficados y dónde se encuentre el niño graficado. Como ustedes pueden ver, en el punto rojo, ese niño, si bien está en una centila baja, pero no está cursando con talla baja. Sin embargo, el niño del punto verde, ¿ok? Ese niño sí se encuentra por debajo de la talla blanco, de la talla poblacional, pero no necesariamente se encontrará por debajo de su talla blanco familiar. Porque si ustedes analizan las flechas que yo he puesto, las azules, ahí se observa que existen niños que podrán estar por debajo de la centila 3, pero corresponder con una talla baja familiar. Y eso no habla de que el niño sea portador de ninguna patología. Es importante recalcar que uno de los puntos más cardinales y más importantes en el crecimiento es la velocidad de crecimiento. De tal manera que si la velocidad de crecimiento durante el primer año son 25 centímetros, es una velocidad de crecimiento completamente normal. Durante el segundo año va a haber una desaceleración y la velocidad de crecimiento va a ir de 12 a 15 centímetros. ¿Okay? Después del segundo año se exacerba esa desaceleración para crecer de 4 a 6 centímetros anuales hasta que viene la pubertad y va a incrementar esa velocidad de crecimiento. Si hacemos un estudio comparativo de cómo crecen las mujeres versus los hombres, podemos observar que el hombre tiene su pico de crecimiento aproximadamente hacia los 14 años de edad, que estará determinado por el incremento en el volumen testicular, ¿ok? Y también que existe una diferencia entre los centímetros que va a adquirir en el estirón en el hombre versus la niña, que la niña va a tener un pico de crecimiento hacia los 12 años de edad, ¿ok? Que este se va a dar cuando el desarrollo mamario esté en un estadio 2 a 3 y que después de la menstruación va a disminuir esta velocidad de crecimiento. Es importante que en la evaluación siempre midamos a los padres de manera correcta, contar con esa talla blanco familiar adecuada porque es nuestro valor de referencia para ver si esos niños se encuentran creciendo dentro de su talla blanco familiar. La previa, por favor. La que sigue. Y la herramienta más útil que tenemos es vigilar el patrón de crecimiento. No importando que utilicemos, muchos padres utilizan la pared, ¿no? Aunque no tiene una precisión del 100%, pero sí se pueden dar cuenta que el niño a través de los años va incrementando la talla y eso es una medición de manera pues, burda, pero es adecuada para darte cuenta que va de manera lineal su crecimiento. Y ese es un marcador excelente y reflejará que el niño no presenta ninguna condición, al contrario, es un niño completamente sano que va con un crecimiento lineal. ¿Okay? De tal manera que un niño que tiene un patrón de crecimiento lineal difícilmente se estará cursando con alguna patología. Ahora, si este niño
crece por debajo de la centila poblacional, pero su crecimiento es lineal, como les mencioné, es poco probable que exista alguna patología. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es la mejor herramienta de darme cuenta si algo está pasando o no? Es la velocidad de crecimiento. Como ya les mencioné, después de los 2 años de edad, un ritmo de crecimiento completamente normal será entre 4 a 6 centímetros. Algunos estudios dicen que entre 5 a 7 centímetros. Un niño que logre mantener esa velocidad de crecimiento es un niño completamente sano que no está cursando con ninguna patología y que solamente puede tener una variante de la normalidad y por eso tener una talla más baja. ¿Y qué sabemos? Pues en la evaluación tenemos que tener una adecuada historia clínica, ¿ok? Y también hacer un examen físico de manera adecuada. En la historia clínica es importante recalcar que tenemos que conocer los antecedentes desde si el niño toma medicamentos de manera crónica, ¿ok? Si el niño es un niño que tiene enfermedades de repetición, las que sean, que pueden coadyuvar a que el niño tenga desaceleración en el ritmo de crecimiento. También si ese niño ha tenido periodos prolongados de otros medicamentos que no necesariamente son antibióticos o que no necesariamente es un medicamento específico, pero por ejemplo actualmente sabemos que los niños utilizan desde medicamentos neurológicos, medicamentos muchísimos para otras patologías y pues eso también se tiene que anotar en la historia clínica porque se tendrá que analizar si existen otros factores que pueden estar condicionando que ese niño disminuya su potencial de crecimiento. La que sigue, por favor. De tal manera que sabemos que aquel niño que tenga un periodo de enfermedad de más de 15 días de manera continua puede condicionar una desaceleración en el patrón de crecimiento. El niño que se enferme por más de 100 días, su velocidad de crecimiento cambiará hacia la percentila 3. Y es importante recalcar aquí que hay un término que se llama hipocrecimiento. Hipocrecimiento es aquel niño que tiene una desaceleración en la velocidad de crecimiento. Para considerar que es patológico, tiene que ser un periodo prolongado de esta desaceleración, ya que el crecimiento no es mensual. Y esto es importante recalcarlo, porque muchas veces los papás me preguntan, Liz, ¿cuánto crece cada niño al mes? Pues hay periodos donde los niños no crecen y es completamente normal. Está bien demostrado que hay periodos de mejor crecimiento, como es primavera y verano, y hay periodos de disminución de este ritmo de crecimiento, como se sabe que es invierno y otoño. ¿Ok? De tal manera que pues puede haber periodos donde un niño no crezca durante 2 meses y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando haya un patrón de recuperación. La que sigue, por favor. En la evaluación se tiene que analizar, ¿ok? Todos los antecedentes que les he mencionado y también se tienen que analizar las proporciones corporales. A veces somos poco minuciosos viendo las características específicas de cada niño. Pequeños detalles son importantes en esta evaluación para ver pues, cómo está el niño, simétrico o no simétrico. La que sigue, por favor. De tal manera que sabemos que pues hay factores a nivel óseo, como ustedes aquí pueden ver, que van a expresar el crecimiento y no necesariamente están relacionados al 100% con la hormona del crecimiento, sino son factores intrínsecos del hueso que van a determinar la talla de un niño o de una niña final. La que sigue, por favor.
De tal manera que si somos muy objetivos y muy sensibles, podemos observar aquí, por ejemplo, el niño de rojo es un niño con un crecimiento proporcionado. Sin embargo, el niño que está al lado izquierdo del niño de rojo, podemos observar cómo tiene acortamiento de las extremidades, al contrario del otro niño que va a tener acortamiento del tronco. Y esos son factores que van a determinar nuestro crecimiento. Muchos padres tienen la teoría, no, es que mi hijo tiene el pie grande o las extremidades grandes y ya de esa manera va a crecer muchísimo. Eso es falso, ¿ok? Lo que sí sabemos que cuando hay una alteración en los segmentos puede condicionar a que ese niño no llegue a su mejor potencial. Y si ya analizamos de manera más objetiva y más específica, pues podemos ver que hay segmentos que se pueden ver más acortados. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes cómo hay un acortamiento del brazo de la porción proximal y ese es un acortamiento rizomélico, ¿no? Mesomélico le llamamos así cuando hay un acortamiento de el antebrazo, ¿ok? Y también puede haber un acortamiento acromélico cuando hay alteración en las manos y los pies. Hay niños, papás, mamás que son portadores de unas manos más pequeñas y eso pues no expresó los factores de crecimiento óseo de manera adecuada y no llegaron a su mejor potencial de crecimiento. La que sigue, por favor. De tal manera que pues hay casos que son muy evidentes, ¿no? Ustedes pueden ver el caso A, donde claramente se ve cómo el perímetro cefálico de ese niño está incrementado en proporción a su cuerpo. Sin embargo, si ustedes analizan, por ejemplo, la niña de la fotografía C, pues prácticamente tú la ves completamente normal, pero ya de manera más específica sabemos que todos estos niños son portadores de una displasia ósea que va a conllevar a que no lleguen a su mejor potencial. Y probablemente estos niños estén clasificados como o talla baja familiar o talla baja idiopática sin darnos cuenta que esos niños podrán estar heredando una displasia ósea y eso estar condicionando que no lleguen a su mejor potencial de crecimiento. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para hacer una evaluación de un niño con talla baja? Pues no necesariamente todos los niños con talla baja requieren una evaluación, ¿ok? En caso necesario, se hará una biometría. Es importante checar que ese niño no tenga anemia. Sabemos que una hemoglobina disminuida va a condicionar una disminución en el patrón de crecimiento. Aquel niño que tenga alteración de la función renal está súper bien estudiado que va a condicionar desaceleración en el ritmo de crecimiento. Un niño con hipotiroidismo no va a tener el mismo patrón de crecimiento que un niño completamente sano. Aquellos niños que tengan enfermedad celíaca también tienen una talla baja y puede ser la única manifestación clínica. Muchos pacientes piensan que aquel paciente que tiene enfermedad celíaca a fuerza tiene que tener manifestaciones gastrointestinales. Y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que en los niños la única manifestación de enfermedad celíaca puede ser la talla. ¿Ok? De tal manera que dentro del screening es importante pedir marcadores para enfermedad celíaca. De manera un poco más específica, tenemos la medición de IGF-1 e IGBP3, que son unos marcadores inespecíficos del estado de la hormona del crecimiento. Reflejan, por decirlo así, de manera indirecta cómo se comporta la hormona del crecimiento. No son 100% sensibles ni tampoco 100% específicos, pero sí son una herramienta que ayudan a ver cómo se está comportando la hormona del crecimiento de manera indirecta, ya que existen otros factores que pueden condicionar a que yo tenga una disminución en IGF-1 y en IGBP3 y no necesariamente yo tener deficiencia de hormona del crecimiento.
Es importante recalcar que aquellas niñas que tengan talla baja, todas las niñas con talla baja que en verdad cumplan este criterio, siempre hacer un cariotipo, ¿ok? ¿Por qué es importante hacer un cariotipo? Porque muchas veces podemos estar ante casos como una niña con síndrome de Turner y no darnos cuenta porque no tenga manifestaciones clínicas tan evidentes, salvo que esté cursando con talla baja. A nivel mundial, está completamente aceptado dentro de la evaluación toda niña que esté cursando por debajo de la centila 3 necesita realizarse un cariotipo. La que sigue, por favor. Otra de las herramientas que hemos usado a diestra y siniestra, pediatras, todo el mundo, para evaluar la talla es el uso de la edad ósea. La edad ósea es súper buen predictor cuando tienes un patrón de crecimiento acorde. Esto significa que si tus huesos van igual a tu edad cronológica, es idéntica a tu edad biológica, pues la predicción de la talla final es muy fácil, es 100% sensible, o sea, no hay manera de que te equivoques, es muy bajita la incidencia de que puedes equivocarte cuando tienes una edad ósea acorde a una edad cronológica. Sin embargo, esto pierde sensibilidad y sensitividad cuando, y especificidad, perdón, cuando ya tienes una edad ósea o atrasada o adelantada, ya que van a haber muchísimos factores que van a condicionar esa talla final y no va a ser solamente un marcador. De tal manera, la que sigue, por favor, que sabemos que tú le atinas, ahora sí como dicen los papás, le atinaste a la talla que mi hijo alcanzó cuando tienes un patrón acorde. Y se define como patrón acorde aquel niño que mantiene una buena velocidad de crecimiento y que tiene, como les menciono, una edad ósea completamente acorde con la edad cronológica. La que sigue, por favor. Otra de las cosas que debemos de considerar y es sumamente importante es el peso y la longitud al nacer, ya que el peso y la longitud al nacer son determinantes del crecimiento futuro de ese niño. Sabemos de manera burda que aquel niño que tiene un peso al nacer a término menos de 2,500 y una longitud menos de 47 centímetros, es un niño que ya viene con cierta restricción del crecimiento y eso le va a conllevar a que le cueste más trabajo llegar a su mejor potencial. También es importante mencionar que se tienen que descartar todos los antecedentes de patología tiroidea. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver, esta es toda una familia de hermanitos, los cuales los dos más pequeños son portadores de un defecto a nivel de la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿ok? Y los otros dos que están más altos, pues son niños que están completamente sanos y no son portadores de ninguna patología. El que sigue, por favor. Y como les mencioné, en toda niña que tiene una talla por debajo de la centila 3, es importante pedir un cariotipo. ¿Por qué? Aquí todas estas fotos que ustedes observan son niñas portadores de algo que se llama síndrome de Turner, donde la característica principal es tener talla baja. Algunas podrán tener otras manifestaciones clínicas, pero el 100% de estas niñas cursan con talla baja. La que sigue, por favor. ¿Y cómo se define crecimiento normal? Pues crecimiento normal es aquel niño que tiene un peso normal para la talla, para el género y para la edad. Se tiene que medir dependiendo de la edad, ya sean de cúbito o de pie, ¿ok? De acuerdo a la edad. Estar vigilando la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es el punto cardinal más importante, ¿ok? Que ese niño tenga
un desarrollo psicomotor e intelectual y afectivo completamente normal y que curse con un desarrollo puberal normal. Y aquí es importante la que sigue. Y aquí es importante mencionar la que sigue, por favor, que pues a través de los años ha cambiado el timing o la presentación de la pubertad. Sabemos que mundialmente ha bajado la edad de presentación de la pubertad. Antes pensábamos que solamente para mujeres, pero ya sabemos que la presentación de la pubertad ha bajado tanto hombres como mujeres. De tal manera que la pubertad en el hombre, de manera normal, es aquel niño que empieza con crecimiento del volumen testicular, lo ideal entre los 11 y los 13 años de edad, donde pueden observar que está la mayoría de los casos. Sin embargo, cada vez vemos casos que se presentan de manera más temprana. La pubertad en el hombre estará definida como el aumento en el volumen testicular. No es ni la presencia de sudor, no es la presencia del vello, ¿ok? El marcador en el hombre es el incremento en el volumen testicular. En cambio, en la mujer, la edad de presentación de la pubertad, que también ha bajado, lo ideal es entre los 10 y los 12, también estamos viendo cada vez más temprano, y en la mujer se definirá como pubertad, como el crecimiento mamario. De la misma manera, no es la presencia de vello púbico, no es la presencia de sudor, es la presencia del crecimiento mamario quien determinará el tiempo del inicio puberal. La que sigue. La que sigue, por favor. Y si nos ponemos a analizar cuál es el efecto de la pubertad en la talla final, pues después de los 2 años de edad es el momento, la pubertad, en el que mejor creces aparentemente. Sin embargo, de acuerdo al patrón de crecimiento que tengas, esto va a ser variable. Muchos papás piensan que todos los niños, el estirón, de acuerdo, si es niña va a ser de 10 centímetros y si es niño va a ser de 12 a 14 centímetros. Esto es completamente falso. Cada niño tendrá un patrón en velocidad de crecimiento individual, de tal manera que hay niños que su estirón solamente son 6 centímetros, ¿ok? Y hay niñas que su estirón solamente son 5 centímetros. Por lo tanto, es importante que durante la pubertad se vigile de manera más precisa esa velocidad de crecimiento, porque no todos los niños van a tener una velocidad de crecimiento excelente durante pubertad. La que sigue, por favor. Y aquí he puesto esto porque también existe, pues, la leyenda urbana, ¿no? De que si eres un madurador temprano o si tienes una pubertad temprana, ojo con la diferencia, precoz es aquella niña que se presente el desarrollo mamario antes de los 8 años de edad, o el hombre que presente incremento en el volumen testicular antes de los 9 años de edad, ¿ok? Entre los 9 y los 11 el hombre será temprano y la niña entre los 8 y los 10 será temprana. Y hay esta tendencia a pensar de que si eres una maduradora temprana, te vas a quedar chiquita. Eso no necesariamente es cierto y esto tendrá que ver con la altura que tenga esa niña o ese niño cuando inicien pubertad. ¿Ok? En cambio, también existe esa leyenda donde se sabe o se cree que el niño que va tardío va a quedar más alto que los demás. Actualmente sabemos que el niño ha cambiado ese patrón. Antes sí, eso era cierto, pero actualmente sabemos que el niño que tiene un retraso constitucional o es un madurador tardío, como ustedes pueden ver en la gráfica, que es
el patrón B, no necesariamente va a llegar a su mejor predicción, tanto la niña como el niño, porque serán muchos factores los que van a intervenir en que logre alcanzar su mejor potencial de crecimiento. La que sigue, por favor. Entonces, cuando yo tengo que hacer un abordaje más profundo, lo más importante, aquel niño que tenga una mala velocidad de crecimiento, el niño que sea portador de alguna patología, el niño que haya tenido un cáncer, una leucemia y demás, si haya detenido ese patrón de crecimiento, es importante hacer un abordaje. En este grupo, pues entran los grupos de alto riesgo, los niños que son portadores de insuficiencia renal, los niños que tienen enfermedad celíaca, pues también se tendrá que hacer una evaluación un poquito más profunda sobre la hormona del crecimiento. En aquellos niños que tienen un crecimiento normal, no necesitas hacer una prueba. El marcador 100% sensible, 100% específico, es la velocidad de crecimiento. Entonces, no tiene caso hacer una prueba. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Cuándo hacemos pruebas genéticas? Aquí, pues ha cambiado la tendencia. Cada vez se recomienda ampliar a estudios genéticos. A veces nos quedamos cortos haciendo solamente un estudio específico de sangre de laboratorio y no recurrimos a las herramientas que actualmente a nivel mundial están aprobadas en aquellos niños que tú identifiques que hay algo, pues necesitas hacer una evaluación genética. ¿Y por qué es importante hacer una evaluación genética? Pues uno, porque te ayuda a ver realmente qué es lo que está pasando, ¿ok? Realmente si ese niño va a quedar o no con talla baja, ¿ok? Y si es candidato a algún tratamiento, así su neurosecreción de hormona del crecimiento esté completamente normal. La que sigue, por favor. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Reino Unido, donde se analizaron 14,346 niños a través del tiempo. Y se observó que de estos 14,346 niños, solamente 190 se encontraban creciendo por debajo de la centila 3. De estos, solamente 25 niños se conocía una causa de talla baja. La enfermedad celíaca, que tuvieran alteraciones a nivel de la función renal, y solamente en 7 se encontró una nueva patología. La que sigue, por favor. Se analizó en estos mismos niños si aquel niño que tenía talla baja iba a tener alteración en su autoestima, alteración a nivel de sus habilidades o alteración en su IQ. Y ningún estudio ha concluido que ningún niño que sea portador de talla baja va a tener alteraciones en el IQ, alteración en sus habilidades o en el autoestima. El último estudio que se hizo valorando todo el aspecto psicoemocional, psicológico, dice que siempre se tiene que individualizar. Habrá niños que sí tengan una repercusión psicológica y habrá otros niños que les da lo mismo como van creciendo. La que sigue, por favor. Realmente, ¿quién se puede beneficiar de un tratamiento? Pues aquel niño que esté cursando con una patología, ¿ok? Aquel niño que tú sabes que está cursando, que sea deficitario de hormona de crecimiento, que sea pequeño para edad gestacional, pues se va a ver beneficiado de algún tratamiento. Pero un niño que está creciendo completamente normal y que no lo ves que sea portador de algo, ¿ok? Difícilmente se va a ver beneficiado del tratamiento. La que sigue. Este niño es un niño con un patrón atenuado. Esto significa, tiene una talla muy baja, como ustedes pueden observar, está por debajo de la centila 3, durante muchos años estuvo muy alejado, ¿ok? Y una vez que tú dices, le voy a poner tratamiento, pues tratas de mejorar la talla final. Esos niños sí se ven beneficiados al 100% de algún tratamiento. La que sigue, por favor. De tal manera que las indicaciones absolutas
mundiales, ¿ok? Esto significa que a donde quiera que vayas, está completamente estudiado el uso de hormona del crecimiento, pues es aquel niño que documentes que tenga deficiencia hormonal del crecimiento, aquel niño con síndrome de Turner, aquel niño pequeño para edad gestacional, síndrome de Noonan, insuficiencia renal, mutaciones del SHOX, síndrome de Prader-Willi. Y para Asia y Estados Unidos entra talla baja idiopática, que aquí la respuesta se tiene que individualizar. Muchos niños, el 20% de los niños que tienen talla baja idiopática serán portadores de una displasia ósea y hay que analizar qué tipo de displasia ósea, porque ahora hay medicamentos nuevos, ¿ok? Donde se beneficiarán de otros tratamientos más que de hormona del crecimiento. La que sigue, por favor. ¿Qué implica un tratamiento con hormona de crecimiento? Bueno, es una inyección diaria. Actualmente, el mes pasado salió la semanal, ¿ok? Pero tienes que aplicarla de acuerdo al diagnóstico, la dosis y demás va a variar. En niños con deficiencia hormonal del crecimiento, 100% se van a beneficiar con dosis bajas y el incremento de la talla final es menor en otras patologías. La que sigue, por favor. ¿Quiénes no deben de recibir tratamiento? Pues los niños normales, ¿no? Que su talla es normal, pero que los padres lo quieren más altos, pues ellos, la verdad, son pobres candidatos a utilizar hormona del crecimiento, salvo que los padres sean portadores de algo, de una displasia ósea o de algo en especial, y ahí dirías, bueno, tal vez, ¿no? Pero sí es importante recalcar que aquel niño que está creciendo fenomenal, que tiene los padres con un crecimiento completamente acorde, el niño va acorde a eso, difícilmente se va a ver beneficiado, ¿ok? Se debe de analizar de manera detallada e individualizada cada caso para ver si se verán beneficiados o no. La que sigue, por favor. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? El aspecto psicológico que actualmente ha tomado tanta importancia porque hay bullying acerca de que los niños que crecen poquito, yo siempre les digo a los papás que lo primero es tener un hijo sano, dos, que ese niño adquiera todas sus habilidades, no a través de los centímetros que mida, sino a través de todos los recursos que él tiene para poder lograr su mejor potencial en todas las esferas, ¿no? Desarrollar esas esferas. La que sigue, por favor. Y bueno, y las mamás y los papás, todos, ¿no? A veces se desesperan y dicen, no, y si le doy suplementos, vitaminas, estimulantes del crecimiento, ningún medicamento, salvo la hormona del crecimiento, pero ningún medicamento tomado al día de hoy, probablemente en unos meses, a poco menos de un año, salga un medicamento que puede condicionar la estimulación de la hormona del crecimiento. Pero al día de hoy se sabe en todos los estudios que si tu hijo tiene un peso adecuado, con una talla que va bien, el que tú le des suplementos no vas a lograr más centímetros. No es lo mismo un niño que tiene un peso bajo y casos individualizados donde sí se verán beneficiados de algunos suplementos alimenticios o vitaminas que requieran para mejorar ese potencial del crecimiento. La que sigue, por favor. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por la plática y aprovecho para invitar a la gente que si no nos han dejado por acá dudas, es el momento de hacerlo. Voy a comenzar a leerle las que ya nos compartieron, si le parece bien. Em, la primera, doctora, me imagino, mi niño tiene un diagnóstico genético, todavía por aclarar varias cosas, pero en general, lo voy a leer tal cual, síndrome Q22. Sí, tiene eh, un catch. Un sí, síndrome de George. ok, presentando ya con cardiopatía congénita, malformación de vías urinarias, epilepsia, SAO severo y ahora terapia de neurodesarrollo, terapia cognitivo-conductual. Creo que no.
No veo si tiene alguna inquietud. Ah, sí, pero ahora después de tanto tiempo, lejos de creer que puede ser más alta, quiero estar segura que a pesar de todo ello, ella está bien, porque ahora que se aumentó el número de medicamentos, estoy sufriendo mucho para hacerla comer. Em, Quiero saber si a nivel de nutrición y su expectativa de crecimiento sostenida en un nivel interno saludable, independiente de que no logre una talla derivada de su herencia de padres. Ok, en el contexto individual de un niño con una alteración, un síndrome Q22.11, eh, es importante analizar el contexto individual, ¿no? Porque estos niños, pues dependiendo si cumple con todos los criterios, pues tendrá los problemas cardíacos, o sea, habrá varias condiciones que coadyuven a que tenga un crecimiento más lento. De hecho, está muy bien reportado en estos pacientes que van a tener un crecimiento más lento comparado con sus pares de la misma edad, ¿ok? Y no se debe solamente a un solo factor, ya que sabemos que pueden cursar con disminución en la producción, bueno, no disminución, sino pueden coadyuvar a que tienen una disminución en la secreción de algunas hormonas y eso coadyuva a que su ritmo de crecimiento sea un poco menor que cuando se compara con sus pares. Estos niños requieren toda una evaluación integral, o sea, no es solamente por parte de un solo médico. Yo creo que estos niños requieren valoración endocrinológica, valoración cardiológica, oftalmológica, genética, inmunológica, porque pues, es un niño en un contexto especial que hay que mejorar muchas cosas pues, para que él esté en las mejores condiciones, ¿no? Más allá del crecimiento, que es un reflejo de su estado general, pero sí como hacer una evaluación importante de cómo va su calcio, la PTH y todo eso que puede coadyuvar a disminución en su potencial de crecimiento. Gracias, doctora. También nos comparten acá, buenas tardes, ¿hay alguna forma en que ayude a mi hijo a alcanzar su mejor potencial de crecimiento? Tal vez complementos de vitaminas, deporte, alimentación o algo. En nuestro caso, yo soy bajita y mi esposo es alto. Ok, o sea, cuando hay una disociación entre padre y mamá, que hay un papá alto, muy alto y una mamá muy bajita, yo siempre les digo a los pacientes, los niños crecen como quieren, porque sacar una media de eso, pues pierde mucha sensibilidad y especificidad. Entonces, lograr el mejor potencial, pues todo suma, ¿no? Que no se enferme, que coma bien, que haga ejercicio, que duerma bien, o sea, todo eso pues va a condicionar que mejore o logre su mejor potencial. Tengo acá otro. ¿Cuándo se determina la edad ósea retrasada o adelantada? Ejemplo, un paciente de 3 años con edad ósea de 2,5 ya es retraso. En una edad ósea no armónica, o sea, el carpo normal, pero falanges no, ¿qué procede ahí? O sea, la edad ósea la utilizas como una herramienta, ¿ok? Es una herramienta para la predicción de la talla final. En niños menores de 5 años tiene muy poquita sensibilidad y muy poquita especificidad, cada vez se utiliza menos porque te da muchos valores que no son completamente fidedignos. Cuando en un niño menor de 2 años de edad, si tú le tomas una edad ósea y está 6 meses retrasada, eso es completamente normal. Después, en la medida, consideras normal cuando no tiene un retraso o un adelanto más de 1,6 a 2 años. ¿Ok? Eso es una variante. Y cuando hay estas disociaciones que preguntan entre carpo falángica, a quien le haces caso es a las falanges, pero ninguno de los dos, ni el carpo ni la falange, son 100% certeros, pero quien es más certero en ese punto van a ser las falanges. Tengo otra inquietud acá. Pregunta, ¿valdría la pena hacerle una edad ósea a un niño que está entre percentiles 25 y 75 para predecir su talla final? Si está creciendo bien y todo bien,
No creo que valga la pena. Tengo otra inquietud. Mi hija está en percentil 75 de estatura, pero percentil 5 de peso. No se enferma, pero es muy delgada. ¿Ayudaría a darle un estimulador de apetito? Una niña que crece bien, o sea, ella está creciendo excelente, esa niña tiene, de hecho, está dentro de las altas, o sea, una niña que crece bien difícilmente tiene algo, ¿ok? Entonces, lo más importante, el reflejo del estado de salud es el crecimiento, de tal manera que si ella está bien, no se enferma ni nada, no me clavaría tanto en el peso mientras ella vaya creciendo bien. Tengo acá otra inquietud, doctora. Tengo un hijo de 7 años que apenas superó el metro de estatura, pero su hermano mayor a esa edad ya medía 1,13. ¿Debo buscar atención? Sí, sí, porque hay 13 centímetros de diferencia con el hermano. De acuerdo. Muchas Ujú. gracias. Otra inquietud. ¿Qué pasa si a un niño sano se le inyecta la hormona de crecimiento? Ok. No hay estudios de hormona de crecimiento en niños sanos al 100%, es la verdad, ¿no? Hay niños en talla baja idiopática y en otras indicaciones. Pero sí existen, ¿no? O sea, sí existe el contexto de que un niño sano tú lo quieres dejar más alto y todos los estudios son controversiales en cuanto a centímetros ganados. O sea, muchos dicen, da lo mismo que lo inyectes o no. Gracias, doctora. Bueno, acá preguntan cómo puede concertar una cita con usted. Si tiene oportunidad, me ayuda a poner Ujú, sus datos en el chat. ujú. Y mientras le voy leyendo otra inquietud. ¿Un niño con talla baja se considera desnutrido? No, no necesariamente, no. Doctora, ¿hasta qué edad se puede iniciar tratamiento con hormona de crecimiento? No existe una edad cronológica, existe una edad biológica, ¿ok? Y eso se da de acuerdo al espacio que hay en el cartílago de crecimiento y a la pubertad. Le preguntan acá si se está sobreutilizando el uso de esta hormona de crecimiento, Sí, en su opinión. Sí. sí, claro. Pero es a nivel mundial, o sea, no es un contexto individual. Digo, en Europa no, porque en Europa la paga el gobierno, ¿no? Entonces no hay manera que la sobreutilicen, pero creo que a nivel mundial sí hay un sobreuso, porque justo escuchaba una plática de un doctor que es muy famoso en crecimiento, dice, porque es la única lámpara que tenemos prendida para talla, pero actualmente va a haber otros tratamientos y demás y habrá más lámparas, ¿no? Entonces, ya veremos cómo cambia esto. Ujú. Acá también preguntan cómo pueden contactarla. Ahorita les dejamos la información. Mi hija mide 1,36 y pesa 28 kilos. Está dentro de lo normal, tiene 11 años. Sí, 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 está dentro de lo normal. Gracias, doctora. ¿La suplementación con zinc ayuda en el tratamiento para mejorar el crecimiento? El zinc tiene muchos efectos benéficos, ¿ok? No es una hormona del crecimiento, quiero ser muy clara con esto. Se pega a muchas cosas y ayuda al sistema inmune a que no te enfermes tanto y de tal manera pues mejoras como todos los puntos, ¿no? Se ha visto que puede mejorar un poquito ahí a la hormona, pero no es una hormona del crecimiento, ¿ok? Sí lo utilizamos en endocrinología mucho y creo que en todas las especialidades, porque la verdad tiene muchos efectos benéficos más allá del crecimiento. Gracias. También le preguntan acá si se puede dar hormona de crecimiento a niños de talla baja familiar, aunque ya hayan iniciado la pubertad. Ese contexto siempre se me hace como muy importante individualizarlo, porque como les mencionaba, hay pacientes que son talla baja familiar y probablemente ellos son portadores de algo, ¿ok? Y entonces esos casos creo que se tienen que analizar de manera muy detallada, ¿no? O sea, hablar de manera general, un paciente con talla baja familiar, ¿no? Si analizamos todo el sur del país, pues dirías, no, todos son bajitos y el norte del país, pues la gran mayoría, ¿no? Hay en el sur del país una gran mayoría son bajitos y en el norte del país una gran mayoría son altos, pero creo que se tiene que individualizar en esos puntos, creo que hay que ser muy precisos.
Gracias, doctora. También acá, de acuerdo al dato que nos compartió de que una patología puede afectar el patrón de crecimiento, un niño de 4 años con convulsiones recurrentes, ¿qué exámenes o marcadores valdría la pena evaluar para ver si es candidato o no a tratamiento con hormona de crecimiento? En ese contexto, lo que hay que analizar es, uno, cómo va lo neurológico. Es bien importante, ¿ok? O sea, porque él ya tiene una afección. Hay que ver la causa, por qué está convulsionando, la causa de las crisis convulsivas. Y de ser necesario, hay que pedir factores de crecimiento para ver que todo esté bien. Doctora, también le preguntan cómo influye actualmente en los niños que ya no tienen actividad física. Pues sabemos que todo influye, ¿no? O sea, se hizo un estudio hace 2 años donde con la pandemia, ¿ok? Con la pandemia hubo muchos factores que coadyuvaron que los niños durante la pandemia, los que les tocó hacer la pubertad, el estirón puberal, no fue tan bueno como antes. ¿Ok? Su estirón fue más corto, más rápido y demás. Y pues son muchos factores los que coadyuvaron, no es un solo factor, el estrés, el estar encerrado, no hacer ejercicio, como hubo muchos factores que coadyuvaron a que esos niños durante la pandemia no tuvieran el mejor estirón. De tal manera que no existe un solo factor para que tú predigas quién va a ser un buen estirón. Es la suma de muchos puntos para que tú lo logres. ¿Ok? Yo siempre les digo, crecer es un plus. Gracias, doctora. Tengo otra duda acá. Mi hijo al nacer presentó displasia de cadera, llevó tratamiento y no hubo repercusiones en su marcha, pero ahora que menciona que la displasia ósea es un factor para talla baja, ¿podría ser este un antecedente para que al día de hoy se encuentre en el percentil 10-12? Si el niño está creciendo simétrico, si la cadera está bien, no, ya quedó bien, ¿me entiendes eso? No. Sigo acá. Ya casi estamos sobre tiempo, doctora, así es que voy a leer un par de preguntas más Ujú. y terminamos. A mi hijo lo atendió un endocrinólogo pediatra y le hizo todos los estudios que mencionó, le inyectó hormona de crecimiento, pero no creció lo que originalmente nos mencionó. ¿Hay alguna razón para Sí, ello? esto, esto, qué bueno que lo mencionan, ¿no? Es siempre que para que tú tengas la mejor respuesta, tienes que cumplir criterios al 100%, ¿no? O sea, o ser pequeño para edad gestacional o tener deficiencia de hormona de crecimiento, lo que quieras. El niño que no cumple estos criterios y tú le pones hormona de crecimiento, como el contexto del niño con talla baja idiopática, su respuesta es individual. Habrá un por ciento que responderán y habrá otro por ciento que no responderán. Y los factores de respuesta también van relacionados con el tiempo que se haya puesto el tratamiento. ¿Ok? Antes teníamos el concepto de que con un periodo corto era más que suficiente, documentado y ya sabemos que eso no sirve. O sea, el periodo tienen que ser varios años de tratamiento para que tú logres unos centímetros más. Y esto es unos centímetros más. ¿Ok? No es la gran ganancia en talla, lo voy a llevar al 1,90, eso es imposible. Y la dosis que se dé, o sea, son muchos factores que tendrán que determinarse para ver si ese niño va a tener buena respuesta o no. Gracias, doctora. Hay varias dudas puntuales, pero yo los invitaría a que si es así, mejor la contacten para darle a usted un panorama pues, más completo y que los pueda Voy orientar a, de mejor voy a poner mi mail forma. Gracias, doctora. para cualquier duda, con todo gusto. Me tardo en contestar, pero lo haré encantada. ¿Ok? Y ya por último, ahora sí, le preguntan efectos colaterales del uso de hormona de crecimiento, si los Ok. hay. En la población que está al 100% aprobado su uso, los efectos colaterales tardíos, ninguno. Es la población bien estudiada, la población con un diagnóstico preciso, ya se ha visto a muchos años, no hay efectos adversos. Los efectos agudos son dolor,
elevación transitoria de la glucosa, dolor de cabeza, dolor en el sitio de aplicación y en muy pequeños casos puede haber dolor de cadera, ¿ok? Pero cuando la población cumple al 100% los criterios. Okay. Perfecto. Doctora, pues a mí ya no me queda más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado esta tarde. Tiene Muchas por acá gracias. muchos comentarios positivos sobre su plática, que haya sido tan puntual, tan clara, entonces pues los hago extensivos. Le agradezco a toda la gente que se conectó hoy. Les recuerdo que esta plática, para que la puedan ver de nueva cuenta, estará disponible en un ratito más en nuestro canal de YouTube. Si no nos siguen aún, nos encuentran como Centro Médico ABC. Si surgen nuevas dudas, por favor, déjenlas ahí y yo me acerco con la doctora para que nos ayude a resolverlas. Doctora, Muchísimas le gracias. regreso el micrófono para Gracias a concluir con todos. algo y muchas gracias. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí. Gracias. Muy buenas tardes, hasta Hasta luego. luego.